Bien, regresamos de esta pausa. Gracias a mi compañero Juan Carlos Silva por habernos dado el pase. Continuamos aquí en Infomedia 24, en esta sección que hemos inaugurado en las últimas emisiones y que tiene que ver con escuchar a los protagonistas de la realidad local, provincial, que tienen la gentileza de acercarse hasta el estudio para dialogar en vivo aquí, en contacto directo, sobre lo que está ocurriendo. Uno de los temas de coyuntura por estas horas en la provincia de Santa Cruz tiene que ver con lo que está pasando con los trabajadores de la educación y la reciente reunión paritaria donde no hubo ofertas del Poder Ejecutivo Provincial, lo cual motivó un estado de alerta y movilización de los sindicatos que componen la ADOSAC. En realidad todas las filiales de la ADOSAC están por estas horas definiendo en asambleas qué va a pasar en el congreso que se hace mañana. Para ello hemos invitado a Pedro Corma, que está aquí a mi lado. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pedro, secretario general de la ADOSAC. Bueno, Pedro, estado de alerta y movilización y, bueno, ¿qué sabor les dejó lo que fue la reunión paritaria de ayer con el Poder Ejecutivo? Bueno, a ver, lo que nosotros denunciamos también en la paritaria era el hecho de que nos enteramos cuáles iban a ser los resultados 48, 72 horas antes, ¿no? Eso nos parece que es una falta de respeto a la institución de la paritaria. La paritaria para nosotros ha sido muy importante, no es solamente, digamos, una charla de café, sino algo que se ha logrado a partir del año 2007, de mucha lucha y de muchísimo tiempo sin que ni siquiera el gobierno provincial nos reciba. Por eso lo cuidamos y mucho, y creo que el Ejecutivo se equivoca cuando a través de los medios está diciendo en una paritaria salarial que no va a ser ningún tipo de oferta, ¿no? Entonces es como que termina perdiendo sentido algo que tiene que ser un debate, una discusión y lógicamente un análisis de argumentos. Pero más allá de eso, también nos parece bastante cuestionable el hecho de hablar de cantidad de paritarias en los últimos años y no hablar de los resultados de la paritaria, ¿no? Digo, porque decía la presidenta del Consejo Provincial de Educación, se han hecho 67 hasta ayer, ahora 68. Pero lo cierto es que en el 80-90% de esas paritarias no hubo soluciones concretas a problemáticas salariales, a problemáticas laborales. En algunos casos no se ha ofrecido y se ha dilatado, se ha postergado. En otros se han ofrecido sumas en negro. Entonces esos aspectos también debemos evaluarlos a la hora de hablar de la cantidad y del nivel de diálogo, ¿no? Nada, no hubo ningún tipo de ofrecimiento. El argumento que se dio tiene que ver con la situación y el contexto nacional, que lo entendemos, lo padecemos también, pero sí creemos que la provincia de Santa Cruz tiene los suficientes recursos, más allá de la coyuntura nacional, como para evaluar y analizar una actualización de nuestro salario, teniendo en cuenta que no es empezar de cero. Nosotros hemos tenido, digamos, un porcentaje de 32%, pero claramente vas a tener arriba del 55%. Nos dijeron ayer, en los últimos 4 años el salario se movió, digamos, en un porcentaje cercano al 88%, y nosotros contestamos que la inflación superó el 170% en los últimos 4 años. Y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta. Ustedes, es cierto, no arrancaban de cero, sino que recordamos que en el mes de abril, mayo, hicieron la paritaria donde hubo una oferta del Ejecutivo del 32%, pero quedaron en una revisión en la segunda parte del año, que sería esta instancia en la que nos encontramos. Exactamente, eso era también parte de la propuesta, ¿no? El hecho de decir, hay este porcentaje, nosotros tomamos a cuenta, arrancamos de cero, después fue 10, 15, 21,3. Lamentablemente nunca tuvimos esa suerte, entre comillas, de encontrarnos con un buen aumento en la primera reunión, ¿no? Siempre todo fue forzado. Entonces, esa paritaria del día 9 de mayo lo que de alguna manera definió es que en el mes de agosto, lógicamente, iba a haber un trabajo vinculado a los aspectos salariales, cosa que pasó el mes de agosto, estamos en el mes de septiembre y ahora nos plantean esperar, digamos, el hecho de la finalización del DNU, del macrismo, que recién es, creo que el 13-14 de noviembre, y lo que no estamos dispuestos a hacer nosotros es a esperar, digamos, cruzados de brazos, creyendo que las cosas digamos, a nivel nacional se van a arreglar mágicamente, porque eso no va a suceder. Por lo cual, no hacemos caso omiso, digamos, de ese mensaje tan siniestro de algunas centrales a nivel nacional que dicen es momento, digamos, de parar la pelota y estar en la casa. Eso le iba a preguntar, porque había como una cierta tranquilidad sindical después de la paritaria de abril, y venían como aguardando este momento en particular. Sí. Pero
pese a que ya había fecha de paritaria para para este lunes, que pasó el 23, el sindicato salió antes a decir que querían adelantar la paritaria, claro. Quisieron de alguna manera una propuesta por anticipado. Ahí fue como que pasó algo en el medio, porque digo yo, ¿no? Parece como que decidieron dejar de estar tan tranquilos, digo, más allá, entiendo yo, de la situación económica, ¿no? Porque en el medio, después del paso, una devaluación brutal que nos comió el sueldo a todos los trabajadores. No, por supuesto, eso está claro. Esa devaluación, esa corrida cambiaria fue terrible. Y lo que sí nosotros teníamos definido, por lo cual cuando se tomó cuenta en el mes de mayo, esperar al mes de agosto, ¿no? Entonces, si a eso se le puede llamar cierta tranquilidad, bueno, lo llamamos de esa manera. Pero ya cuando empieza a pasar agosto, pasa septiembre y ahora, digamos, te dicen que hay que esperar noviembre, bueno, a eso no estamos dispuestos. Ahí sí otros sindicatos, y esto a nivel nacional queda mucho más claro, que directamente, digamos, son parte del Frente para Todos, sí, Frente de Todos, ¿no? Entonces, digamos, están encolumnados y en muchos casos compartiendo las listas. Entonces, bueno, tienen reuniones directamente con el futuro, seguramente, nuevo gobierno. Y en esa lógica, la idea es, lleguemos con tranquilidad social, con pactos sociales. Esa idea del pacto social es bastante subjetivo, pero digo, la idea del pacto social, de garantizar cierta gobernabilidad, porque sabemos que en la elección las cosas nos van a... De hecho, la palabra del candidato a presidente, Alberto Fernández, dio a entender que no quiere la gente en las calles. Exacto. La gente no tiene que estar en la calle. Entonces, digo... Claro, es entendible en un contexto de evitar conflictos en un gobierno que se está yendo y que quizás pueda apelar al recurso de la violencia. Claro, pero una cosa es lo que lo diga, digamos, un dirigente político y otra cosa es que lo diga un dirigente sindical, como el caso de Yasky, ¿no? Digamos, Yasky dijo no hay que hacerle una medida de fuerza a este gobierno, como decís vos, porque está muy débil. Pero al anterior tampoco se lo hacía porque era Cristina, digamos, y era parte de la misma línea, y al que viene seguramente tampoco se lo va a hacer. Entonces digo, ¿dónde está la representación del trabajador? Siempre cogobernando, siempre estando de aliado y siendo, digamos, sumiso a las directrices que toma el poder de turno, ¿no? Eso es el sindicalismo que no queremos. No ese sindicalismo apéndice de los gobiernos, sino que de alguna manera confronte a las patronales cuando tienen políticas de ajuste. Y esto es muy claro, ¿no? Yo no puedo hablar de responsabilidad institucional cuando estoy congelando el salario. Y tampoco puedo generar esta idea del temor de lo que puede llegar a pasar. Miren lo que está sucediendo en Chubut, ¿no? Sin duda que el contexto nacional genera mucha incertidumbre, pero la incertidumbre no, digamos, se soluciona con más incertidumbre, sino con certezas. Y en este sentido, siempre lo que se plantea es esta cuestión de decir, bueno, no hagamos nada hasta que la situación de alguna manera empiece a mejorar, y como decíamos y lo charlamos un poquito fuera de cámara, hablábamos por ahí de la situación de Río Gallegos, pero lo podemos trasladar también a otros, digamos, ámbitos como puede ser el provincial o el nacional. Estamos en el pozo, creemos que estamos en el fondo del pozo y resulta que hay un fondo aún más profundo, ¿no? Y eso es lo que a veces termina generando cierta resignación en la gente. Es la resignación que hay que confrontar y hay que generar, digamos, otra cosa, ¿no? Digo, que no nos atraviese la realidad tan duramente, y para eso es necesario que estemos organizados, que estemos confrontando y que tengamos argumentos muy sólidos. De hecho, digamos, la situación provincial también se vio reflejada un poco con la negociación paritaria, ¿no? La situación económica. El viernes se reunieron los sindicatos, la mesa paritaria de los estatales de la central, digamos, y tampoco hubo oferta. Tampoco hubo oferta. Solamente ATE salió a decir que, bueno, ya anunciaron medidas de fuerza y, bueno, van a tratar de pelear un poco que no haya una oferta salarial. Sí, creo que la situación es muy compleja para todos los trabajadores de la provincia, ¿no? A veces el gobierno quiere confundir a la gente desde un lugar falaz, que es esta idea de que el sector docente es casi un sector privilegiado dentro de los trabajadores, que gana sueldos exorbitantes, que vive, digamos, que tiene un nivel y una calidad de vida muy superior al resto de los trabajadores, y eso es falso, ¿no? Y es mucho más falso en una circunstancia donde los afectados por los tarifazos, por la situación de los precios en cualquier comercio, por lo que pasa con la nafta, con lo que pasa con la luz, el gas o lo que sea, nos afecta directamente, y mucho más un gobierno que te dice esperemos,
y esperar a noviembre seguramente va a ser diciembre, el año que viene, y los meses pasan y la situación, digamos, del trabajador cada vez es más difícil. Por lo menos hemos tenido adhesiones muy importantes en las medidas de fuerza que hemos llevado adelante, sabiendo que son etapas donde cuesta el tema, digamos, de activar, de movilizar grandes, grandes masas y movilizaciones muy importantes, pero hay que apostar a que hay que salir a la calle. Nosotros creemos todo lo contrario de lo que plantea Alberto Fernández. Hay que salir a las calles, hay que hacer visibles los problemas, no para perjudicar a alguien, sino para beneficiar al trabajador y para, de alguna manera, que las cosas que estén mal se puedan transformar. ¿Cómo siguen las reuniones de las filiales? Es decir, las asambleas, porque reuniones no son de tupper, son Sí, asambleas de trabajadores. Claro, son un poquito más profundas. ¿Cómo siguen las asambleas? ¿Se están definiendo por estas horas las posturas que van a llevar al Congreso de Caleta Olivia? Exactamente. Hoy han habido asambleas en toda la provincia, todavía algunas deben seguir, y a partir de los resultados de esa asamblea se analiza lógicamente en el Congreso de mañana de Caleta Olivia cuáles van a ser las acciones a definir, y en eso me parece que nosotros tenemos que captar claramente cuál es la mirada y el pensamiento, digamos, del docente en la escuela, ¿no? Por suerte, y eso lo reivindicamos todo el tiempo, las medidas que hemos tomado han tenido y han superado 70-80% de adhesión, por lo cual esto implica que no estamos alejados, digamos, de una realidad y tenés, digamos, conducciones o congresales que están alejados de lo que realmente pasa en la escuela. En la escuela hay mucha bronca, hay mucha persecución por parte del gobierno, no hay problemáticas exclusivamente salariales, sino laborales, condiciones de trabajo, problemas edilicios, situaciones de sumarios. Nos encontramos también con aspectos realmente muy cuestionables de directivos del Consejo Provincial de Educación que tienen que dar explicaciones sobre el manejo de recursos públicos. Bueno, estas son cosas que nosotros, esté quien esté, gane quien gane, elección que pase, elección que venga, vamos a tratar siempre de tener esa misma línea, ¿no? Por lo que ha podido consultar con las filiales, el espíritu es que se va a convocar a medidas de fuerza para la semana que viene. El espíritu no es el espíritu, digamos, de Yasky ni de Alberto Fernández, que es estar en la casa y esperar al año que viene. Después, yo no me voy a adelantar a las asambleas ni al Congreso. Es el Congreso Provincial nuestro máximo órgano de resolución y es el que va a definir mañana cuáles van a ser nuestras estrategias. Bueno, lo comprometo a que mañana a la noche hacemos una comunicación telefónica, una vez ya conocidos los resultados del Congreso, y nos cuenta aquí en vivo, en directo, y a nuestra audiencia qué resolvió la DOSAC. Sí, cómo no hay ningún tipo de problema. Gracias, Pedro. Gracias a vos. Por venir. Bueno, Pedro Colma, secretario general de la filial Río Gallegos de la DOSAC, hablando sobre esta ausencia de oferta salarial en la paritaria de ayer que tuvo el sector docente, y por supuesto que se espera del Congreso Sindical que se hace mañana en Caleta Olivia. A una pausa, ya volvemos, continúa ahora mi compañero Juan Carlos Silva.